Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Esta historia que voy a contarles me la relató mi primo hace algunos años. Él jura que es completamente real y que vivió cada momento que van a leer. Aunque al principio no le creí, después de investigar un poco sobre el lugar, encontré detalles que me pusieron a dudar. Decidan ustedes si es real o no. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Vázquez y soy de Puebla, México. Tengo 28 años ahora, pero cuando pasó lo que voy a contarles tenía apenas 16, era el año 2012 y estaba en tercero de secundaria. Siempre fui de esos muchachos curiosos que no podían ver algo misterioso sin querer investigarlo, y eso casi me cuesta muy caro. Todo empezó un viernes por la tarde. Mis amigos Javier y Roberto me habían estado molestando toda la semana con que era un cobarde, que no me atrevía a hacer nada emocionante. La verdad es que ya me tenían harto con sus comentarios. Fue entonces cuando Roberto sacó el tema de la escuela abandonada. «Oye, Carlos», me dijo mientras caminábamos de regreso a casa, «¿has visto esa escuela vieja que está por la colonia San José? Dicen que lleva cerrada como 10 años. Javier se rió y agregó, «Seguro Carlos ni se atreve a pasar por ahí de noche, mucho menos a entrar». Yo los miré molesto. ¿Por qué habría de tener miedo de una escuela vacía? Son solo edificios viejos, nada más. Pero por dentro sabía que algo no me gustaba de ese lugar. Cada vez que pasaba por ahí durante el día, sentía como si alguien me estuviera observando desde las ventanas rotas. La escuela se llamaba Benito Juárez y había sido construida en los años 70. Era un edificio grande de 2 pisos, con salones amplios y pasillos largos. Tenía un patio central donde los niños jugaban durante el recreo, pero desde que cerró por problemas económicos, se había convertido en un lugar que la gente evitaba. Los vidrios estaban rotos, las paredes llenas de grafitis, y la hierba había crecido tanto que casi cubría la entrada principal. Roberto sonrió de manera burlona. «Entonces no te importaría entrar ahí una noche, ¿verdad? Solo para demostrar que no eres un cobarde». Javier asintió con la cabeza. «Sí, y tienes que quedarte ahí por lo menos 1 hora. Si no, nunca vamos a dejar de molestarte». Yo sabía que era una mala idea, pero mi orgullo pudo más. «Está bien», les dije, «pero ustedes vienen conmigo. No voy a ir solo». Ellos se miraron entre sí, y pude ver que tampoco estaban muy convencidos, pero ya habían hablado demasiado como para echarse para atrás. Decidimos que iríamos el sábado por la noche. Nos encontraríamos en la esquina de la colonia San José a las 10 de la noche. Cada uno llevaría una linterna y algo de comer por si nos daba hambre. La idea era entrar por la parte de atrás del edificio, donde sabíamos que había una reja rota por la que podíamos pasar. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Durante todo el día estuve nervioso, sin poder concentrarme en nada. Le dije a mis papás que me iba a quedar en casa de Javier a ver películas, y ellos no sospecharon nada. A las 9:30 ya estaba caminando hacia el punto de encuentro, con la linterna en una mano y una mochila con algunas cosas en la otra. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí, pero se veía pálido. «Oye, Carlos», me dijo, «¿no crees que esto es mala idea? Mi abuela dice que en esa escuela pasan cosas raras». Le dije que no fuera tonto, que las abuelas siempre inventan historias para asustar a los niños. Pero la verdad es que sus palabras me pusieron más nervioso. Roberto llegó 10 minutos tarde, y también se veía preocupado. «Mis papás casi no me dejan salir», nos dijo. «Tuve que inventar que íbamos a casa de mi primo». Los 3 nos quedamos ahí parados por un momento sin decir nada. Creo que todos estábamos pensando lo mismo, que esto no era buena idea. Pero ya habíamos llegado hasta ahí, y ninguno quería quedar como cobarde frente a los otros. Así que empezamos a caminar hacia la escuela. Las calles estaban muy quietas. Solo se escuchaba el sonido de nuestros pasos y algún perro ladrando a lo lejos. La luna estaba casi llena, lo que nos daba un poco de luz, pero también hacía que las sombras se vieran más oscuras y amenazantes. Cuando llegamos a la escuela, nos detuvimos frente a la entrada principal. El edificio se veía mucho más grande y tenebroso de noche. Las ventanas parecían ojos vacíos que nos miraban, y el viento hacía que las hojas secas bailaran en el patio. Había un letrero viejo que decía Escuela Primaria Benito Juárez, pero estaba tan desgastado que apenas se podía leer.
Bueno, aquí estamos, dijo Roberto con voz temblorosa. ¿Quién entra primero? Nos miramos los tres y pude ver que todos estábamos asustados, aunque tratáramos de disimularlo. Vamos todos juntos, sugerí. Será más fácil si nos mantenemos unidos. Caminamos hacia la parte de atrás del edificio, donde sabíamos que estaba la reja rota. El terreno estaba lleno de hierba alta y basura. Tuvimos que usar las linternas para no tropezarnos con las piedras y los hoyos que había en el suelo. Cuando encontramos la reja, vimos que efectivamente había un hueco lo suficientemente grande para que pudiéramos pasar. Roberto pasó primero, luego Javier, y yo fui el último. Una vez que estuvimos adentro, nos quedamos parados en el patio trasero de la escuela. El lugar se sentía diferente, como si hubiera una energía extraña en el aire. Hacía más frío ahí dentro, y el viento sonaba diferente, como si estuviera susurrando algo que no podíamos entender. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Javier y pude notar que le temblaba un poco la voz. Vamos a explorar, dije tratando de sonar valiente. Dijeron que tenía que quedarme 1 hora, así que vamos a ver qué hay aquí. Nos dirigimos hacia la entrada trasera del edificio. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujamos, hizo un sonido horrible, como si no la hubieran abierto en años. El interior estaba completamente oscuro, y nuestras linternas apenas iluminaban unos metros adelante. El aire olía a humedad y a algo más que no pude identificar, algo dulce y desagradable al mismo tiempo. Entramos al edificio pisando con cuidado. El suelo estaba lleno de escombros, pedazos de vidrio, papeles viejos y basura que la gente había tirado ahí durante los años. Los pasillos eran largos y estrechos, con salones a ambos lados. Muchas de las puertas estaban abiertas, y otras colgaban de las bisagras como si alguien las hubiera roto a propósito. Este lugar da escalofríos, murmuró Roberto, y tenía razón. Había algo en el ambiente que nos ponía nerviosos. Tal vez era el silencio, o tal vez era la manera en que nuestros pasos sonaban tan fuertes en los pasillos vacíos. Cada vez que movíamos las linternas, las sombras bailaban en las paredes como si estuvieran vivas. Decidimos explorar el primer piso primero. Entramos a varios salones, y todos estaban en el mismo estado. Escritorios volteados, pizarrones rayados y libros tirados por el suelo. En uno de los salones encontramos dibujos de niños todavía pegados en las paredes. Eran dibujos normales, de casas y familias, pero en la oscuridad se veían extraños, como si los ojos de las figuras nos estuvieran siguiendo. Miren esto, dijo Javier, señalando hacia una esquina del salón. Ahí había una muñeca vieja, sentada en una silla pequeña. Estaba sucia y le faltaba un brazo, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Parecían reales, como si pudiera vernos. ¿Quién habría dejado eso aquí?, preguntó Roberto. No le respondimos porque no teníamos respuesta. Seguimos explorando, pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa muñeca. Había algo en ella que me inquietaba, algo que no podía explicar. Cada vez que volteaba hacia atrás, tenía la sensación de que la muñeca había movido la cabeza, pero cuando enfocaba la linterna hacia ella, seguía en la misma posición. Después de revisar varios salones más, decidimos subir al segundo piso. Las escaleras crujían con cada paso que dábamos, y el barandal estaba tan oxidado que no nos atrevimos a apoyarnos en él. Arriba los pasillos eran iguales a los de abajo, pero por alguna razón se sentían diferentes. El aire estaba más frío, y había un olor extraño como a flores viejas. ¿Escucharon eso?, preguntó Javier de repente, deteniéndose en medio del pasillo. Todos nos quedamos quietos prestando atención. Al principio no escuché nada, pero después sí. Era como un susurro muy bajo, como si alguien estuviera hablando en uno de los salones. Es solo el viento, dije, pero mi voz sonó menos segura de lo que esperaba. Roberto negó con la cabeza. No, eso no es viento. Suena como si alguien estuviera llorando. Nos acercamos despacio hacia donde venía el sonido. Era del salón que estaba al final del pasillo, y la puerta estaba cerrada. Cuando llegamos frente a ella, el sonido se escuchaba más claro. Definitivamente era alguien llorando, pero muy bajito, como si tratara de no hacer ruido. No vamos a entrar ahí, dijo Roberto, y pude ver que estaba temblando. Esto ya no me gusta nada. Javier asintió. Mejor vámonos. Ya exploramos bastante, pero yo tenía que saber qué era ese sonido. No podía irme sin averiguarlo. Solo vamos a ver qué es, les dije. Si no es nada, nos vamos inmediatamente. Ellos no estaban convencidos, pero me siguieron.
Puse mi mano en la manija de la puerta y la empujé despacio. El salón estaba más oscuro que los otros, y nuestras linternas apenas iluminaban la entrada. Pero cuando enfoqué la luz hacia el centro del salón, lo que vi me dejó helado. Había una niña sentada en uno de los escritorios dándonos la espalda. Tenía el cabello largo y negro, y llevaba puesto un uniforme escolar blanco y azul. Estaba sentada muy quieta, sin moverse, pero podíamos escuchar claramente que estaba llorando. Roberto y Javier se quedaron parados en la puerta, sin atreverse a entrar. Yo di un paso hacia adelante y la niña dejó de llorar. Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera notado que estábamos ahí. ¿Estás bien?, le pregunté con voz temblorosa. No me respondió, pero lentamente empezó a voltear la cabeza hacia nosotros. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Había algo malo con la forma en que se estaba moviendo, como si no fuera natural. Cuando finalmente nos miró, sentí como si me hubieran echado agua helada encima. No podía ver su cara claramente porque estaba en las sombras, pero sí pude ver sus ojos. Brillaban en la oscuridad como si tuvieran luz propia, y me miraban fijamente sin parpadear. «Carlos, vámonos ya», me gritó Javier desde la puerta. «Algo está mal aquí». Pero yo no podía moverme. Era como si mis piernas no me obedecieran. La niña se levantó lentamente del escritorio, sin dejar de mirarme. Cuando estuvo de pie, pude ver que era muy delgada, demasiado delgada, como si no hubiera comido en mucho tiempo. Empezó a caminar hacia nosotros muy despacio, arrastrando los pies. Con cada paso que daba, el sonido de sus zapatos contra el suelo resonaba en el salón silencioso. Cuando se acercó un poco más pude ver su cara, y lo que vi me hizo querer gritar. Su piel era muy pálida, casi blanca, y tenía unas ojeras muy marcadas. Su boca estaba abierta como si quisiera decir algo, pero no salía ningún sonido. Y sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni nada, solo oscuridad. ¿Por qué se fueron?, nos preguntó con una voz que sonaba como un suspiro. ¿Por qué me dejaron aquí sola? Roberto y Javier salieron corriendo del salón. Yo traté de seguirlos, pero mis piernas no me respondían. La niña siguió acercándose y con cada paso que daba, el frío en el salón se hacía más intenso. Podía ver mi aliento cuando respiraba. «No te vayas», me dijo, extendiendo una mano hacia mí. «He estado muy sola. Quédate a jugar conmigo». Finalmente logré mover los pies y corrí hacia la puerta. Cuando llegué al pasillo, mis amigos ya estaban a mitad de las escaleras. Los alcancé y bajamos corriendo, tropezándonos con los escombros pero sin detenernos. ¿Qué era eso?, me gritó Roberto mientras corríamos hacia la salida. ¿Qué demonios era eso? No le respondí porque no sabía qué decir. Cuando llegamos a la puerta trasera, la empujamos con todas nuestras fuerzas y salimos al patio. Pero cuando estábamos a punto de salir por el hoyo en la reja, escuchamos algo que nos hizo correr aún más rápido. Desde las ventanas del segundo piso venía el sonido de muchas voces, todas de niños, cantando una canción que no podía entender. Era una melodía triste y extraña, como si fuera muy antigua. Y entre todas esas voces pude escuchar la de la niña que habíamos visto, riéndose. Corrimos por las calles hasta llegar a la casa de Roberto, que era la más cercana. Una vez que estuvimos adentro, nos sentamos en la sala, tratando de recuperar el aliento. Ninguno de nosotros quería hablar de lo que había pasado, pero sabíamos que todos habíamos visto lo mismo. ¿Creen que era real?, preguntó Javier después de un rato. ¿O nos estamos volviendo locos? Roberto negó con la cabeza. Los tres vimos lo mismo. Esa niña no era normal. Había algo muy mal con ella. Yo no podía dejar de pensar en sus ojos negros y en las palabras que había dicho. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron aquí sola? Como si hubiera estado esperando a que alguien regresara. Decidimos quedarnos en casa de Roberto esa noche. Llamamos a nuestros papás y les dijimos que íbamos a dormir ahí. Y por suerte no hicieron muchas preguntas. Pero ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa niña y escuchaba su voz preguntándome por qué la habían dejado sola. Al día siguiente, domingo, decidimos investigar un poco sobre la escuela. Fuimos a la biblioteca del centro y pedimos periódicos viejos. Queríamos saber por qué había cerrado la escuela y si había pasado algo extraño ahí. Lo que encontramos nos dejó más asustados de lo que ya estábamos. En un periódico del año 2002, había una noticia que decía: tragedia en escuela primaria Benito Juárez. El artículo contaba que durante una festividad del Día del Niño,
Se había caído parte del techo del segundo piso. Varios niños habían resultado heridos, y una niña de 8 años había quedado atrapada entre los escombros. La niña se llamaba María Elena Gutiérrez, y según el periódico, había sido encontrada 3 horas después del accidente. Estaba muy herida y la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla. La noticia decía que sus últimas palabras fueron: ¿por qué me dejaron aquí sola? Nos miramos los tres sin saber qué decir. Esas eran exactamente las mismas palabras que había dicho la niña que vimos en la escuela. Roberto estaba pálido como un papel. ¿Creen que era ella?, preguntó. ¿Creen que era el espíritu de esa niña? Seguimos leyendo y encontramos más información. Después del accidente, la escuela había tenido muchos problemas. Los maestros decían que escuchaban voces de niños en los pasillos vacíos y algunos habían visto a una niña caminando por los salones después de clases. Los padres de familia empezaron a sacar a sus hijos de la escuela y finalmente tuvieron que cerrarla en el 2005. Pero lo que más me asustó fue algo que encontramos en un periódico más reciente. Había una pequeña nota que decía que varias personas habían reportado ver luces y escuchar voces en la escuela abandonada, especialmente en las noches de luna llena. Algunas personas habían entrado a explorar, pero salían corriendo, y decían que habían visto a una niña que les pedía que se quedaran a jugar con ella. Tenemos que contarle a alguien, dijo Javier. Esto no es normal. Esa niña necesita ayuda. Pero Roberto negó con la cabeza. ¿A quién le vamos a contar? ¿A nuestros papás? Van a pensar que estamos locos. Además, ¿qué pueden hacer? Si es verdad que es el espíritu de esa niña, no creo que los adultos puedan ayudarla. Yo estaba confundido. Por un lado, tenía mucho miedo de regresar a esa escuela, pero por otro lado, no podía dejar de pensar en María Elena. Si realmente era ella, había estado sola en ese lugar durante años, esperando a que alguien regresara. Durante las siguientes semanas, traté de olvidar lo que había pasado. Volví a mi rutina normal. Ir a la escuela, hacer la tarea, salir con mis amigos. Pero por las noches, cuando trataba de dormir, siempre escuchaba su voz en mi cabeza. ¿Por qué me dejaron aquí sola? Un día mi mamá me dijo que me veía muy distraído y que había perdido peso. ¿Estás bien, mijo?, me preguntó. Te veo muy preocupado últimamente. Le dije que estaba bien, pero la verdad es que no era cierto. No podía concentrarme en nada y tenía pesadillas todas las noches. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa culpa. Si María Elena realmente estaba atrapada en esa escuela, tal vez podía ayudarla de alguna manera. Les conté mi idea a Roberto y Javier, pero ellos no quisieron saber nada. ¿Estás loco?, me dijo Roberto. ¿Quieres regresar a ese lugar después de lo que vimos? Pero yo ya había tomado mi decisión. Voy a ir solo entonces, les dije. Pero no puedo seguir viviendo así. Esa niña necesita ayuda. Y somos los únicos que sabemos que está ahí. Javier me miró como si me hubiera vuelto loco. Carlos, eso no es una niña normal. Algo está muy mal con ella. ¿Qué tal si te hace daño? Yo sabía que tenían razón en tener miedo, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que había visto. Esa noche, esperé a que mis papás se durmieran y me escapé de la casa. Llevé una linterna, una vela y algunas flores que corté del jardín de mi mamá. No sabía exactamente qué iban a hacer, pero tenía que intentar algo. Cuando llegué a la escuela, me quedé parado frente a la entrada principal por varios minutos. La luna estaba llena otra vez, y el edificio se veía igual de tenebroso que la primera vez, pero esta vez venía solo, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador. Entré por el mismo hoyo en la reja trasera y caminé hasta la puerta del edificio. Cuando la empujé, hizo el mismo sonido horrible que recordaba, pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí una especie de tristeza. Pensé en María Elena, esperando ahí durante todos esos años, sin entender por qué nadie regresaba por ella. Subí directamente al segundo piso, al salón donde la habíamos visto. Cuando llegué a la puerta respiré profundo y la abrí. El salón estaba vacío, pero podía sentir que ella estaba ahí. Había una presencia en el aire, como si alguien me estuviera observando. María Elena, dije en voz alta, sé que estás aquí. Vine a hablar contigo. Por un momento no pasó nada. Luego, poco a poco, empezó a hacer frío en el salón. Pude ver mi aliento cuando respiraba, y las flores que llevaba en la mano comenzaron a temblar. ¿Regresaste? Escuché su voz muy bajita como un susurro. ¿Viniste a jugar conmigo? Me acerqué al centro del salón.
y puse las flores en uno de los escritorios. Encendí la vela y la dejé al lado de las flores. Vine a ayudarte, le dije. Sé lo que te pasó. Sé que tuviste un accidente y que te lastimaste muy feo. La temperatura en el salón bajó aún más y pude ver que se estaba formando escarcha en las ventanas. Luego, lentamente, María Elena apareció frente a mí. Esta vez no se veía tan aterradora como antes. Seguía siendo muy pálida y tenía los ojos oscuros, pero parecía más triste que enojada. «Duele mucho», me dijo, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. «Duele mucho estar aquí sola. Todos se fueron y me dejaron». «No te dejaron a propósito», le dije, tratando de que mi voz sonara calmada. «Fue un accidente. Tu familia te extraña mucho, pero no saben que estás aquí». Ella negó con la cabeza. «No puedo irme. Algo me detiene aquí. Tengo miedo de estar sola, pero también tengo miedo de irme». Me acerqué un poco más a ella. «No tienes que tener miedo. Hay gente que te está esperando del otro lado. Tu familia, tus amigos. No vas a estar sola». María Elena me miró fijamente con sus ojos oscuros. «¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que no voy a estar sola?» «Porque el amor no se acaba cuando alguien se va», le dije, recordando algo que mi abuela me había dicho una vez. «Las personas que te querían siguen queriéndote. Aunque no puedan verte, ellos te están esperando». Ella se quedó callada por un momento, como si estuviera pensando en lo que le había dicho. Luego sonrió por primera vez y cuando sonrió, ya no se veía aterradora. Se veía como lo que realmente era. Una niña pequeña que tenía miedo y estaba perdida. «¿Me prometes que no voy a estar sola?», me preguntó. «Te lo prometo», le dije, y lo decía en serio. María Elena asintió con la cabeza y se acercó a las flores que había puesto en el escritorio. Las tocó suavemente con sus dedos pálidos y por un momento, las flores parecieron brillar con una luz suave. «Son hermosas», me dijo. «Hace mucho tiempo que nadie me trae flores. Te las traje porque quería que supieras que alguien se preocupa por ti», le dije. «Ya no tienes que estar sola aquí». Ella me miró otra vez, y esta vez pude ver que sus ojos ya no eran completamente negros. Tenían un poco de color café, como los ojos normales de una niña. «¿Cómo puedo irme? He tratado tantas veces, pero siempre regreso aquí. Creo que tienes que perdonar», le dije. Aunque no estaba seguro de dónde me salieron esas palabras. «Tienes que perdonar a las personas que se fueron. Y tienes que perdonarte a ti misma por estar enojada». María Elena se quedó pensando por un momento. «Estaba muy enojada», admitió. «Estaba enojada porque el techo se cayó. Estaba enojada porque me dolía mucho. Y estaba enojada porque todos se fueron y me dejaron aquí. Es normal estar enojada cuando pasan cosas malas», le dije. «Pero cargar con esa rabia por tanto tiempo te está lastimando más». Ella cerró los ojos y se quedó muy quieta. Cuando los abrió otra vez, se veía diferente, más liviana, como si hubiera soltado algo muy pesado que había estado cargando. «Creo que estoy lista», me dijo. «Pero tengo miedo». «Yo también tengo miedo a veces», le dije. «Pero a veces tenemos que ser valientes aunque tengamos miedo». María Elena sonrió otra vez, y esta vez su sonrisa era cálida. «Gracias por venir a hablar conmigo. Gracias por no huir como los otros». «¿Los otros?», le pregunté. «Han venido muchas personas aquí», me explicó. «Pero cuando me ven siempre se van corriendo. Tú fuiste el primero que se quedó para hablar conmigo». Me sentí triste al escuchar eso. Pensé en todas las veces que había venido gente a explorar la escuela, y cada vez María Elena había tratado de pedirles ayuda. Pero todos se asustaban y se iban. «No todos van a entender», le dije. «Pero las personas que te aman sí van a entender. Y ellos te están esperando». Ella asintió y se acercó a la vela que había encendido. La llama se hizo más grande y más brillante, y toda la habitación se llenó de una luz dorada muy bonita. Ya no hacía frío y el aire olía a flores frescas. «¿Puedes decirle a mi mamá que la perdono?», me preguntó María Elena. «Sé que ella se sintió muy mal cuando pasó el accidente, pero no fue su culpa. ¿Cómo voy a encontrar a tu mamá?», le pregunté. «Ella va al panteón todos los domingos», me dijo. «Lleva flores a mi tumba. Dile que ya no tiene que sentirse triste, que ya no estoy enojada y que algún día nos vamos a ver otra vez». Prometí que lo haría. María Elena me dio un abrazo, y aunque era un espíritu, pude sentir su abrazo como si fuera real. Era cálido, y me hizo sentir paz. «Ahora sí me puedo ir», me dijo. «Ya no tengo miedo». La luz dorada se hizo más intensa, y María Elena empezó a desaparecer poco a poco. Pero antes de irse completamente,
Me dijo, gracias por ayudarme a recordar que el amor es más fuerte que el miedo. Y luego se fue. La luz se desvaneció. La vela se apagó sola y el salón volvió a estar como antes, pero ya no se sentía triste ni aterrador. Se sentía en paz, como si finalmente estuviera vacío de verdad. Me quedé ahí sentado por un rato, tratando de procesar todo lo que había pasado. Luego tomé las flores que ya estaban secas y las guardé en mi mochila. Salí de la escuela y caminé de regreso a mi casa, sintiéndome diferente a como me había sentido en semanas. El domingo siguiente fui al panteón. No fue difícil encontrar la tumba de María Elena. Había una mujer mayor, sentada junto a la lápida, arreglando unas flores frescas. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me acerqué con cuidado. Disculpe, ¿usted es la mamá de María Elena? Ella me miró sorprendida. Sí, soy yo. ¿Por qué preguntas, mijo? Le conté todo lo que había pasado. Al principio pensé que no me iba a creer, pero cuando le dije las palabras exactas que María Elena había usado, y cuando le describí cómo se veía, la señora empezó a llorar. Ella siempre decía eso, me dijo entre lágrimas. Siempre decía que el amor era más fuerte que el miedo. Era muy sabia para su edad. Le di las flores secas que había llevado María Elena, y le expliqué que su hija quería que supiera que la perdonaba y que ya no estaba enojada. La señora me abrazó fuerte y me agradeció una y otra vez. No sabes el peso que me has quitado de encima, me dijo. Durante todos estos años me he sentido culpable por lo que pasó. Siempre pensé que debería haber hecho algo para protegerla. No fue culpa de nadie, le dije. Y María Elena lo sabe. Ella está en paz ahora. Después de eso, la escuela abandonada cambió. Ya no se escuchaban voces ni se veían luces extrañas. La gente del barrio decía que el lugar se sentía diferente, más tranquilo. Algunos incluso empezaron a hablar de demoler el edificio y construir un parque en su lugar. Roberto y Javier no me creyeron cuando les conté lo que había pasado. Pensaron que me había imaginado todo, o que había sido un sueño, pero yo sabía que había sido real. Y unos meses después, cuando pasamos por donde estaba la escuela, vimos que habían puesto una placa pequeña que decía, en memoria de María Elena Gutiérrez, y todos los niños que estudiaron aquí. La mamá de María Elena había convencido a las autoridades de poner esa placa. Me dijo que desde nuestra conversación en el panteón había empezado a sentirse mejor. Ya no tenía pesadillas y podía recordar a su hija con alegría en lugar de con tristeza. Yo también me sentía mejor. Las pesadillas se habían ido y pude volver a concentrarme en la escuela y en mis actividades normales. Pero lo más importante era que había aprendido algo valioso. A veces, las cosas que más nos asustan son las que más necesitan nuestra ayuda. Años después, cuando ya era adulto, regresé a ese lugar. Habían construido un parque pequeño, con juegos para niños y bancas para que se sentaran las familias. En el centro del parque había una estatua de una niña sonriendo, con una placa que decía, María Elena Gutiérrez. Su luz sigue brillando en nuestros corazones. Me senté en una de las bancas y recordé todo lo que había pasado. Pensé en María Elena y esperé que estuviera bien, donde quiera que estuviera ahora. Pensé en su mamá, que había encontrado la paz después de tantos años de culpa. Y pensé en mí mismo, y en cómo esa experiencia me había enseñado que el amor y la compasión pueden vencer al miedo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y por un momento pude haber jurado que escuché una risa de niña, alegre y libre. Sonreí y me levanté para irme, sabiendo que María Elena finalmente había encontrado su camino a casa. Y esa es la historia que mi primo Carlos me contó hace algunos años. Él insiste en que todo realmente pasó, y después de investigar un poco, encontré que efectivamente existe un parque donde antes había una escuela llamada Benito Juárez. También encontré registros de una niña llamada María Elena Gutiérrez que murió en un accidente escolar en 2002. ¿Será verdad? Ustedes decidan, pero si alguna vez se encuentran con alguien que necesita ayuda, aunque les dé miedo, recuerden la historia de Carlos y María Elena. A veces, un poco de compasión puede cambiar todo. Mi nombre es Rodrigo, y nunca imaginé que mis recuerdos más oscuros estarían grabados en la tierra árida del desierto de Sonora. Si alguien me hubiera contado hace unos años lo que sucedería, no lo habría creído. Pero el desierto tiene una forma de cambiarte, de hacerte dudar de todo lo que alguna vez supiste.
Era una tarde calurosa. El sol caía a plomo, haciendo que el suelo pareciera hervir. Veníamos caminando desde temprano, el grupo de migrantes que se había reunido en la frontera, cada uno con su propio motivo, su propio sueño de una vida mejor. Nadie hablaba mucho. El silencio en el desierto lo absorbe todo, y las voces se pierden, como si el aire mismo las tragara. Yo no estaba allí por elección, lo admito. Al principio, cuando tomé la decisión de cruzar, todo parecía más sencillo. Una frontera que atravesar, un futuro por delante, la promesa de algo mejor. Pero pronto me di cuenta de que el desierto no perdona a quienes subestiman su vastedad. Cada paso que daba me alejaba más de lo que conocía y acercaba más a un lugar del que pocos regresan. «Rodrigo, ¿estás bien?», me preguntó José, uno de los más jóvenes del grupo, mientras me veía caminar, perdido en mis pensamientos. «Sí, todo bien. Solo un poco de calor», respondí, aunque la verdad es que mis piernas ya comenzaban a sentir el peso de la caminata. El calor era insoportable y la sed me quemaba la garganta, pero no podíamos parar. El guía, un hombre llamado Omar, nos había advertido que el desierto no perdona a los que descansan demasiado tiempo. El grupo seguía avanzando, pero pronto comenzamos a perdernos. Las huellas en la arena desaparecían a medida que avanzábamos, como si el desierto quisiera borrar todo rastro de nosotros. Cada vez que miraba a mi alrededor, el horizonte se veía igual, una vasta extensión de tierra seca, sin vida, sin esperanza. El cielo estaba tan despejado que parecía estar mirándonos con indiferencia. De repente, a lo lejos vi algo que no supe identificar. Era una figura, pero no estaba seguro de si era una ilusión provocada por el calor o si realmente había alguien allí. Me detuve y la señalé con la mano. «¿Lo ven?», dije casi en un susurro. El grupo se detuvo y todos miraron en la dirección que señalaba. La figura estaba de pie, inmóvil, en medio de la nada. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Era difícil saber si era un hombre, una mujer o algo más. El sol reflejaba en la piel de la figura, dándole un brillo extraño. José dio un paso hacia adelante. «¿Será otro migrante?», preguntó. Pero algo no me parecía bien. Esa figura no estaba como nosotros, no estaba cansada, no estaba agotada. Parecía ser parte del paisaje, como si se hubiera fundido con el desierto mismo. Omar, el guía, levantó la mano y nos hizo una señal para seguir caminando. Pero la figura no dejaba de mirarnos. La sensación de incomodidad creció en mí. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía decir qué exactamente. «Vamos, sigan caminando. No hay tiempo para perder», dijo Omar con tono firme. Y así lo hicimos. La figura desapareció en la distancia, y aunque no hablábamos de ello, todos sentíamos que algo raro había sucedido. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Mientras continuábamos avanzando, el calor empezó a volverse insoportable. El agua en nuestras mochilas se había reducido a nada, y la sed ya era una tortura. El sol parecía nunca querer ceder, y la sensación de estar atrapado en ese desierto infinito comenzó a mermar nuestra moral. José, el más joven, comenzó a tambalear. «Omar, no aguanto», dijo con voz entrecortada. Omar lo miró pero no dijo nada. Sabíamos que no podíamos parar. Cada minuto que pasábamos en ese desierto era un minuto más lejos de nuestro destino, y a veces, el simple hecho de seguir caminando era la única forma de mantener la esperanza. Al caer la tarde, el desierto se tornó aún más extraño. El cielo empezó a cambiar de color, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Mientras caminaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca, solo la vasta extensión de arena y roca. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro bajo y lejano, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. «Rodrigo», volvió a sonar más cercano esta vez. El viento soplaba con fuerza, y sentí cómo la arena se colaba entre mis ropas, como si el desierto estuviera tratando de engullirme. El susurro volvió, y esta vez no era solo mi nombre lo que escuchaba, sino palabras que no lograba entender.
palabras que parecían surgir de la misma tierra. «Rodrigo, ayuda». Mi corazón empezó a latir con fuerza. La sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí. Miré a Omar, pero él no parecía haberse dado cuenta de lo que ocurría. José estaba a mi lado, respirando con dificultad, pero no se había percatado de nada. El susurro se hizo más fuerte, más claro, y fue en ese momento cuando lo vi, en la distancia, una figura, nuevamente. Pero esta vez no era como la anterior. Estaba mucho más cerca, demasiado cerca. Parecía estar caminando entre las dunas, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mis piernas temblaban. No sabía si debería acercarme o huir, pero algo en esa figura me atraía, algo que no podía describir. El viento se levantó, y en medio de la tormenta de arena, la figura desapareció. El miedo me recorrió entero. No podíamos quedarnos ahí. Debíamos seguir, pero no sabíamos a dónde íbamos. Todo parecía difuso, como si el desierto nos estuviera absorbiendo lentamente, llevándonos a un lugar que no podíamos comprender. No sé cuánto tiempo caminamos después de la desaparición de esa figura. El sol se había ido, dejando atrás un cielo naranja y rojizo que se fundía con las dunas. La tormenta de arena, aunque leve, seguía arrastrando partículas que dificultaban nuestra visión. José seguía a mi lado, pero su respiración era entrecortada. Lo miré con preocupación, pero no dije nada. ¿Qué podíamos hacer? El desierto era un ente que no te permitía titubear. Cualquier error era mortal. De repente, sentí una presión en el pecho. No era por el calor ni por la sed. Era una sensación más profunda, como si algo me estuviera observando con intensidad. Miré al grupo, que caminaba en silencio. Todos parecían tan exhaustos, pero nadie se atrevió a hablar del temor que nos había invadido. Nadie mencionó la figura. José empezó a tambalear de nuevo. Esta vez se desplomó sobre la arena sin previo aviso, dejando caer su mochila a un lado. No había gritos, solo el sonido seco de su cuerpo tocando el suelo caliente. «¡José!», exclamé apresurándome a su lado. Al verlo caer, algo dentro de mí rompió. No era solo el cansancio ni la sed lo que nos estaba matando. Era el desierto, la desesperación que se colaba en cada rincón de nuestra mente. Era como si la tierra misma nos estuviera absorbiendo poco a poco. «No te preocupes, hermano, te voy a ayudar», dije mientras trataba de levantarlo, pero al tocar su hombro, el contacto fue extraño. Su piel estaba fría, muy fría, y no respondía. Me detuve un instante, confundido, sin saber si lo que estaba viviendo era real. No podía ser posible. José estaba allí, a mi lado, pero su cuerpo parecía vacío, vacío de vida. Miré alrededor buscando a Omar, pero no lo vi, tampoco a los demás. El desierto había tragado nuestras voces, nuestra humanidad. Todo parecía distorsionado. El aire olía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder, algo terrible. «José», susurré tomándolo con más fuerza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. En ese momento escuché un ruido extraño, un murmullo lejano que parecía provenir de la misma arena. Primero lo tomé como el viento, pero luego se hizo más fuerte, más claro. Era como una canción, pero no podía entenderla. Las palabras estaban llenas de desesperación, de un dolor que parecía surgir de la misma tierra. «Rodrigo». Esa voz resonó en mi cabeza de nuevo, la misma que me había llamado antes, pero esta vez sonaba diferente, más intensa, más urgente. La figura que había visto antes volvió a aparecer, pero esta vez no estaba en el horizonte, ni al final de las dunas. Estaba más cerca, mucho más cerca. Casi podía tocarla. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si no fueran ojos humanos. Parecía una sombra, pero una sombra que no correspondía al sol que se estaba poniendo. Me levanté con el corazón acelerado. Miré a mi alrededor. El desierto parecía infinito, pero las sombras que me rodeaban no lo eran. Se alargaban, se deformaban, como si estuvieran jugando con nosotros. Los susurros seguían, ahora mezclados con risas, pero no risas humanas, sino algo mucho más siniestro. Cada risa me calaba hasta los huesos, me envolvía en un frío inexplicable. «¡Omar!»,
Grité, pero mi voz sonó ahogada, como si las palabras no pudieran salir de mi garganta. No hubo respuesta. La figura avanzó, moviéndose de una forma que no se parecía a un ser humano. Su cuerpo, una masa oscura, estaba formada por sombras que se estiraban hacia mí. No sabía si debía correr, si debía mirar, o si simplemente debía quedarme quieto y esperar lo que vendría. En mi desesperación, tomé la mochila de José y comencé a caminar, sin un rumbo fijo, sin un destino claro. Ya no veía las huellas de los demás migrantes. De repente, el desierto parecía vacío, como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando solo esa figura que se acercaba con cada paso. Mi respiración se aceleró y mi piel comenzó a sudar. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Mi mente no sabía qué hacer. ¿Había sido una alucinación? ¿Una sombra creada por el calor y la sed? Pero no podía ignorar la sensación que me había quedado en el pecho. No estaba solo en el desierto. Algo más nos acompañaba. De repente, escuché un grito lejano. Era débil, como si alguien estuviera llamando, pidiendo ayuda. El sonido me hizo detenerme. Era la voz de José. Volteé, pero no había nadie. Solo el viento y las sombras. El grito se repitió, esta vez más cerca. «Rodrigo, ayúdame». No lo podía creer. ¿Era José? ¿O algo que tomaba su forma, su voz? Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia el sonido, atravesando las dunas sin pensarlo, sin darme cuenta de que me adentraba más y más en lo profundo del desierto, donde la luz se desvanecía y el silencio se hacía más pesado. Al llegar al lugar de donde provenía el grito, no encontré a nadie. Solo había silencio. Y la misma figura, esta vez parada frente a mí, más cerca que nunca. «Te he estado esperando, Rodrigo». La voz no era humana. Era la tierra misma hablándome, arrastrándome hacia su interior. El desierto no solo consume cuerpos, consume almas. Y yo estaba a punto de ser una más. El miedo me paralizó, pero la figura, con sus ojos brillando con una intensidad que no podía comprender, no me dio tiempo para pensar. Sus brazos se extendieron, no con violencia, sino con una suavidad aterradora, como si las sombras de su cuerpo se fueran a envolver a mí, tragándome lentamente sin que pudiera hacer nada para detenerlo. El desierto ya no era solo un lugar árido y silencioso. Ahora era una presencia, una entidad viva que me observaba, que me sentía, que me estaba devorando desde dentro. «Rodrigo». La voz susurró, ahora tan cerca que podía sentir el aire frío en mi rostro. No era mi nombre lo que pronunciaba, sino algo más. Algo que no podía identificar. Mi mente no podía procesarlo. En un arranque de desesperación di un paso atrás. El suelo estaba más suave, como si la tierra estuviera absorbiendo mis pies. Intenté correr, pero mis piernas no respondían como antes. El cansancio, la sed, la sensación de estar atrapado en un lugar sin fin me hicieron sentir más débil con cada paso. El grito de José volvió a resonar en el aire, pero esta vez no estaba tan lejos. Ahora era un susurro, mezclado con el viento, como si las voces del desierto hubieran comenzado a retumbar en mi cabeza. «Rodrigo». La voz se convirtió en un canto, un eco extraño que se multiplicaba, se envolvía y se repetía, de forma cada vez más rápida. El viento se levantó nuevamente, llevándome en su dirección, empujándome hacia esa figura que no dejaba de mirarme. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. No era una vibración natural. Era como si la tierra estuviera viva, como si el desierto estuviera despertando. Las sombras a mi alrededor se alargaron más y más, y el sol ya se había ido, dejando paso a la penumbra. No podía entender qué estaba sucediendo, pero algo dentro de mí me decía que todo lo que había vivido hasta ese momento no era real. Estaba atrapado en una ilusión, en un ciclo que el desierto había creado para atraparme. La sed, el cansancio, la desesperación, todo se había fusionado en algo más grande, algo que no pertenecía a este mundo. Volví a mirar hacia atrás, y fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaría. Omar, el guía, apareció entre las sombras, caminando en silencio, con la mirada fija. Su rostro, aunque familiar, no era el mismo.
Había algo en su expresión que me heló la sangre. No era la mirada de un hombre cansado, sino la mirada vacía de alguien que ya no estaba allí, alguien que había sido reemplazado por algo más, algo que formaba parte de esa oscuridad que nos rodeaba. «Omar», susurré sin poder creer lo que veía. Él no respondió. Solo caminaba lentamente como si no tuviera prisa. De repente su figura se desvaneció ante mis ojos, como una sombra que se disolvía en la nada. No puede ser», murmuré, el miedo comenzando a tomar control de mi cuerpo. Corrí de nuevo sin saber hacia dónde. No podía quedarme ahí. Necesitaba salir, necesitaba huir de las voces, de las sombras, de todo lo que el desierto me estaba ofreciendo. Miré hacia todos lados, pero ya no sabía cuál dirección tomar. Cada paso parecía hacer que el desierto se alargara más, que el horizonte se desvaneciera. Era como estar atrapado en un círculo sin fin, donde la esperanza no tenía cabida. La figura apareció nuevamente ante mí, más cerca que nunca. Esta vez las sombras que la rodeaban parecían querer tomar forma, como si fueran criaturas que no pertenecían a este mundo. «Rodrigo», la voz susurró esta vez en un tono que parecía burlarse de mí, como si se estuviera alimentando de mi desesperación. «¿Qué eres?», grité, aunque mis palabras se ahogaron por el viento. No sabía si estaba hablando conmigo mismo o con la criatura que estaba ante mí. Mi mente ya no podía seguir la lógica de lo que estaba sucediendo. La figura avanzó lentamente, pero ahora era diferente. Ya no solo se movía entre las sombras, sino que parecía caminar sobre la tierra misma, como si fuera una extensión del desierto. Y entonces, la tierra tembló nuevamente. «¡No!», grité tomando las últimas fuerzas que me quedaban y retrocediendo, pero no importaba cuán lejos corriera. El desierto se hacía más grande, más denso. Las sombras me rodeaban y el suelo parecía hundirse bajo mis pies. Cada vez que trataba de escapar, las huellas desaparecían, como si todo lo que hacía estuviera siendo borrado por la misma arena que me mantenía atrapado. Al final me detuve, agotado, sin fuerzas para seguir. La figura se acercó aún más, y pude ver los detalles de su rostro, o lo que quedaba de él. No era humano. Había algo en esos ojos que me atravesaba, algo que no pertenecía a este mundo. Era como si toda la oscuridad del desierto estuviera concentrada en su mirada. «Te hemos estado esperando, Rodrigo», la voz murmuró una vez más, esta vez con una calma inquietante. Y fue entonces cuando entendí la verdad. El desierto no solo nos atrapaba físicamente, sino también mentalmente. La arena, las sombras, las voces, todo formaba parte de una trampa que jamás nos permitiría salir. Todos los migrantes que habían cruzado antes que yo, todos los que se habían perdido en esas dunas interminables, ahora formaban parte de ese lugar. Eran sombras, ecos, murmullos que se desvanecían y regresaban. Eran los fantasmas del desierto. «Bienvenido al desierto, Rodrigo». Y las sombras me envolvieron, llevándome hacia el mismo lugar que me había atrapado desde el principio. Me dejé llevar por las sombras, incapaz de resistirme, como si algo dentro de mí hubiera dejado de luchar. Mis piernas ya no me respondían. El peso del cansancio y la desilusión me aplastaban. La figura seguía avanzando, su presencia ahora envolviendo todo a mi alrededor. El sonido del viento, el eco de las voces perdidas en el desierto. Todo comenzaba a mezclarse en una sinfonía de desesperación. La tierra bajo mis pies parecía hundirse más y más, como si la misma arena estuviera devorándome. No podía ver nada más allá de esa oscura forma que me seguía. El desierto ya no era solo un espacio vacío, era una entidad que nos atraía, que nos absorbía lentamente poco a poco, hasta que ya no quedaba nada más que nuestro eco, nuestra sombra. No quiero, susurré, pero ni yo mismo sabía si las palabras provenían de mi garganta o si simplemente eran pensamientos perdidos que se deslizaban en la oscuridad. En ese momento algo extraño ocurrió. La figura que hasta ahora parecía estar hecha de sombras comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más denso y las voces comenzaron a calmarse, como si, de repente, el desierto hubiera dejado de respirar.
Miré a mi alrededor y todo se desmoronó ante mis ojos. Las dunas, el horizonte, la oscuridad, todo se empezó a disolver, como si nunca hubiera estado allí. Un resplandor suave comenzó a llenar el espacio a mi alrededor. No era luz, pero tampoco oscuridad. Era algo intermedio, algo que no podía comprender, algo que no pertenecía al desierto, pero tampoco al mundo real. José, susurré esperando una respuesta. El grito de mi compañero había quedado atrapado en mi mente y su nombre resonó en el aire. Pero esta vez, no hubo respuesta. El desierto no lo dejó ir. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció por completo. Las voces se silenciaron. El viento cesó. Ya no había murmullos, ni susurros, ni siquiera las sombras. En su lugar, todo quedó en absoluto silencio. La presión en mi pecho desapareció, y por un breve instante sentí que podía respirar libremente. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de estar perdido, de estar atrapado en un lugar que no comprendía, en un ciclo que no podía romper. ¿Qué está pasando?, me pregunté mientras observaba el vacío ante mí. Era como si todo el desierto se hubiera detenido. El tiempo mismo parecía haberse detenido, y con él, mi propia existencia. Pero entonces, vi algo que me hizo volver a la realidad. A lo lejos, una figura apareció en el horizonte. Era un hombre, su silueta delgada y alta. No podía ver su rostro, pero la postura, la forma en que caminaba, era como si fuera una visión. Algo que no pertenecía a ese lugar, algo que venía del otro lado del desierto. «¿José?», grité desesperado. Mi voz se perdió en el viento, pero no me importó. Comencé a caminar hacia él. Ya no tenía miedo. Solo tenía una necesidad urgente de encontrarlo, de no quedar atrapado solo en este lugar. La figura se detuvo. No movió ni un músculo, parecía esperar. «Rodrigo». La voz, aunque débil, resonó a través del aire. Era José, no cabía duda. Era su voz, aunque había algo diferente en ella, algo distante. «¡José!». Corrí hacia él, y cada paso parecía más pesado que el anterior. A medida que me acercaba, notaba que su figura se desvanecía, como una sombra que se deshace con el viento. Intenté aferrarme a él, pero en cuanto llegué a su posición, ya no había nadie. Solo quedaba un espacio vacío, lleno de polvo y silencio. Y entonces lo entendí. El desierto no te deja ir, te hace parte de él. Te consume, no solo físicamente, sino espiritualmente, hasta que no eres más que una sombra errante entre las dunas. José ya no era una persona, era un susurro, un eco que se perdía con cada viento que lo llevaba hacia un lugar oscuro. Ahora, yo también era parte de esa sombra. Ya no era el mismo Rodrigo que había llegado buscando un futuro. Era un viajero más, atrapado en un ciclo que nunca terminaría. Una espiral sin fin. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma ya se había desvanecido. Y mientras miraba la vastedad del desierto, supe que nadie saldría de allí. Nadie, solo quedaría el eco de nuestras voces, perdidas entre las dunas, repitiendo una y otra vez el mismo grito de desesperación, la misma súplica que nunca sería escuchada. Mi nombre es José, y nunca imaginé que la frontera pudiera ser un lugar tan vacío, tan sombrío. Todos hablaban del sueño americano, pero nadie nos advertía de los terrores que acechaban en el desierto, más allá de las promesas de una vida mejor. Estaba decidido a cruzar como muchos otros, y aunque mi corazón palpitaba con miedo, la desesperación por darle un futuro a mi familia me empujaba a seguir. Recuerdo que fue hace 2 años. Había llegado a la frontera con un pequeño grupo de migrantes, todos con el mismo deseo de encontrar algo más allá del sufrimiento que dejábamos atrás. Un par de días antes, nos habíamos reunido con un coyote que prometió guiarnos a través del desierto. Nos dio una idea de lo que nos esperaba: el desierto de Sonora, implacable, donde la tierra era seca y el sol ardiente, pero al final del camino, la esperanza. Esa noche, antes de iniciar el recorrido, todos nos reunimos alrededor de un fuego. El calor era insoportable,
pero el aire nocturno traía un respiro. A lo lejos, se podían ver las luces de los autos que pasaban por la carretera. Un par de veces, los faros iluminaban brevemente nuestras figuras, y el miedo se instalaba por un segundo. Pero el fuego nos mantenía unidos, tranquilos. Al menos eso intentábamos. La madrugada llegó, y con ella, el momento de partir. El coyote, un hombre de rostro serio y ojos calculadores, nos dio instrucciones claras. Caminar en silencio, sin hacer ruido, sin mirar atrás. No entendía bien por qué nos pedía que no miráramos atrás, pero su tono lo dejó claro. Había algo en su mirada que, más que miedo, generaba respeto, como si supiera algo que nosotros aún no entendíamos. Iniciamos el trayecto bajo el manto de la noche. A medida que nos adentrábamos en el desierto, las estrellas parecían más cercanas, como si nos observaran desde arriba. Mis compañeros de viaje eran personas como yo, con historias y sueños similares. Había una mujer joven con su hijo, un hombre mayor con sus sobrinos, y un par de jóvenes que buscaban trabajo en las fábricas. Todos, con la esperanza de encontrar algo mejor. A medida que avanzábamos, el desierto se fue tornando más desolado. Las dunas de arena parecían interminables, y el sol, aún oculto, comenzaba a despertar. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. El desierto estaba lleno de ecos, pero no había vida en él. Solo polvo, arena y viento. A los pocos kilómetros mi cuerpo comenzó a pesar. No tenía más agua, y la poca comida que traíamos era insuficiente para un viaje tan largo. Miré a mi alrededor y vi lo mismo en los ojos de los demás. Todos estábamos agotados, pero el coyote nos instaba a seguir adelante. Decía que si nos deteníamos el sol nos vencería. Algo en su voz era autoritario, casi como si nos estuviera conduciendo a un destino que nadie podía evitar. De repente uno de los jóvenes, Eduardo, tropezó y cayó al suelo. Pensé que tal vez estaba cansado, pero al verlo de cerca, su piel había adquirido un tono extraño, como si estuviera perdiendo color. Al principio no entendí lo que sucedía, hasta que me di cuenta de que su respiración se había vuelto errática, y sus ojos, perdidos en la nada, no paraban de moverse. ¿Eduardo? Le llamé, pero no respondió. No parecía estar en su lugar. El coyote se acercó rápidamente y lo levantó sin una palabra. Me miró con esos ojos que ahora me parecían aún más inquietantes. «No hay tiempo para perder, sigue caminando», me dijo, y en su tono había algo enigmático, algo que no pude comprender. Pero lo hice, seguí caminando. Apreté mis dientes y traté de no mirar a Eduardo, aunque algo en mi pecho me decía que no todo estaba bien. Continuamos avanzando, pero en ese momento algo cambió en el ambiente. El viento, que hasta entonces había sido cálido, se volvió gélido. Una extraña quietud se instaló en el aire. Miré a mi alrededor y vi que mis compañeros también se detenían, como si sintieran lo mismo. Los ojos de la mujer con su hijo brillaban con miedo. El niño se aferraba a su madre, y sus pequeños ojos, grandes como platos, no dejaban de mirar al horizonte, como si estuviera viendo algo más allá de lo visible. «¿Qué está pasando?», susurró uno de los jóvenes. Todos nos miramos en silencio. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la distancia, una figura apareció. No era humana, al menos no en el sentido en que conocíamos a los humanos. Era como una sombra, pero con una forma extraña. No podía distinguir bien qué era, pero su presencia era inconfundible. Algo nos observaba. Algo nos estaba siguiendo. El coyote no se inmutó. Su rostro, frío y serio, no mostró signo alguno de preocupación. Simplemente hizo un gesto hacia adelante, como si ya estuviéramos acostumbrados a ello. «No miren atrás». Su voz fue la única que rompió el silencio, y esta vez su tono era más urgente que nunca. Yo no quería mirar atrás, pero algo me obligaba a hacerlo, como si esa figura me estuviera llamando, como si me susurrara al oído que mirara. Finalmente, no pude resistirme. Cuando lo hice, el aire pareció volverse más denso. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura estaba más cerca, mucho más cerca.
Y en ese momento, entendí por qué no debíamos mirar atrás. Porque una vez que lo haces, el desierto no te deja ir. Mi corazón comenzó a latir desbocado, pero no podía detenerme. El coyote nos había advertido, y aunque la figura a lo lejos parecía más cercana, no había tiempo para dudas. Seguí caminando, intentando mantener la calma, pero mis pies parecían moverse con dificultad, como si el suelo mismo me estuviera reteniendo. El sol, que comenzaba a elevarse lentamente, estaba tan brillante que apenas podíamos abrir los ojos sin sentir el ardor. Las sombras de las dunas se alargaban y se retorcían, como si el desierto tuviera vida propia. De vez en cuando, miraba a los demás. Todos seguían adelante, pero sus rostros reflejaban una inquietud que no podía ignorar. Nadie decía nada, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El viento soplaba con fuerza, y por un momento el aire se sintió raro, diferente, como si trajera algo consigo. No era un viento cálido, sino algo helado que me calaba los huesos. De repente, Clara, la mujer con su hijo, se detuvo. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que ninguno de nosotros podía ver. «¿Clara?», le llamé, pero ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto en el horizonte. Su respiración era entrecortada. Al principio pensé que era solo el agotamiento, que el viaje estaba comenzando a afectarla, pero luego noté lo mismo en los ojos de los demás. Todos miraban hacia ese punto. Algo nos estaba llamando. No era una figura física, no como la sombra que habíamos visto antes, sino algo intangible, algo que acechaba más allá de lo visible. «No miren», dijo el coyote, su voz ahora más grave. Estaba en una posición extraña, como si intentara controlar algo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué había en el desierto que nos hacía reaccionar de esta manera? No pude resistir la tentación. Aunque me lo ordenaron, mis ojos volvieron a esa figura en el horizonte. Estaba allí, inmóvil, pero algo había cambiado. Ya no era solo una sombra. Ahora parecía tener forma, como si fuera una figura humana, pero distorsionada, como si fuera parte del desierto mismo, fusionada con la arena y la luz. Sus extremidades se alargaban, y de alguna forma, los contornos de su cuerpo parecían moverse, como si la figura respirara al mismo ritmo que el viento. A lo lejos se escucharon voces, voces que no eran humanas, pero que aún así resonaban con un tono que me heló la sangre. Las voces no hablaban en un idioma que pudiera entender, pero susurraban algo en la distancia, como si nos estuvieran invitando a acercarnos, como si nos llamaran hacia algo que no podíamos ver. Y en ese momento, algo dentro de mí me dijo que no debía ignorar esas voces. «¡Sigan caminando!», gritó el coyote, ahora con una fuerza inusitada, casi desesperada. Nos empujó, uno por uno, hacia adelante. Ya no había tiempo para pensar, ya no había espacio para la duda. La figura en el horizonte, que parecía estar al alcance de la vista, se movió. No hacia nosotros, sino de un lado a otro, como si estuviera probando el terreno, como si esperara algo. Clara, al ver cómo la figura se movía, soltó un grito. El primero desde que habíamos comenzado el viaje. Su hijo comenzó a llorar, pero ella no podía dejar de mirarla, como si algo la estuviera atrapando. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El desierto, que antes parecía estar envuelto en silencio, comenzó a resonar con un eco, como si todo el lugar estuviera vibrando, como si el suelo mismo estuviera vivo. Las dunas comenzaron a moverse, al principio lentamente, pero luego más rápido, como si el desierto se estuviera reorganizando. De repente, sentí el peso del aire sobre mis hombros, una presión que me hacía difícil respirar. «No pueden quedarse aquí», el coyote volvió a decir con tono urgente. Sus palabras no tenían el peso de la advertencia, sino la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis piernas comenzaron a temblar. El suelo, que antes parecía sólido, ahora se hundía bajo mis pies. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero algo dentro me decía que no podía detenerme. Tenía que seguir, tenía que avanzar, como si algo nos estuviera persiguiendo, algo que no podíamos ver pero que ya estaba aquí,
Miré hacia atrás, sin poder evitarlo. La figura en el horizonte ya no estaba, pero la sensación de que algo estaba observándonos nunca se desvaneció. La presión aumentaba. Sentí como si el desierto mismo nos estuviera devorando, como si la tierra estuviera abriéndose bajo nosotros. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Un grito lejano, escalofriante, que se perdió en la vastedad del desierto. Era el sonido de alguien que estaba siendo arrastrado por las sombras. Nadie dijo nada, pero todos nos detuvimos. Ninguno de nosotros se atrevió a mirar, pero todos sabíamos lo que habíamos escuchado. El coyote hizo un gesto y comenzó a caminar más rápido. Nos urgió a seguirlo, pero los gritos resonaban en mi cabeza, susurrando algo que no lograba comprender. Algo que nos decía que ya estábamos perdidos, que el desierto ya nos había reclamado. El sol ya estaba alto en el cielo, y la intensidad del calor era insoportable. El desierto parecía haberse tragado todas nuestras fuerzas, y el sudor empapaba nuestras ropas. Sin embargo, el miedo que sentía no era por el calor, sino por lo que habíamos escuchado, lo que habíamos sentido en el aire. Algo estaba mal, y no tenía nombre. Solo podía identificarlo por la tensión que se había apoderado de todos nosotros. El coyote no dejaba de caminar. Avanzaba rápidamente como si estuviera huyendo de algo. No entendía bien por qué lo hacía, pero sus pasos no eran los de alguien que solo quería llegar a su destino. Había algo en su prisa, algo que lo hacía aún más peligroso. Como si, de alguna manera, el desierto lo hubiera marcado también, y ahora, en lugar de guiarnos, nos estaba llevando a un lugar del que no había regreso. De vez en cuando volvía a mirar a mis compañeros. Clara seguía adelante, pero su rostro estaba desencajado. Sus ojos vidriosos y el niño, que hasta hacía poco lloraba, ahora parecía estar completamente en silencio, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Los jóvenes también estaban visiblemente alterados, y el hombre mayor, que caminaba con dificultad, se detuvo brevemente a descansar. Nadie se atrevió a decir nada. Todos sabíamos que algo nos estaba acechando. El viento, que antes soplaba en ráfagas, ahora se había calmado, pero no se sentía fresco. Había algo extraño en la atmósfera, algo denso que hacía que el aire se volviera pesado, como si no pudiéramos respirar del todo. Fue en ese momento, cuando el silencio se volvió insoportable, que sucedió. Un sonido lejano, pero claramente perceptible, llegó hasta nosotros. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Era el sonido de pasos. Unos pasos ligeros, rápidos, casi como si alguien estuviera corriendo, pero sin que se moviera el aire. No había animales por allí, ni aves que pudieran hacer ese ruido. Los otros también lo escucharon. Sus rostros se torcieron en confusión, pero nadie dijo nada. El coyote no se detuvo, pero algo en su postura me dijo que él también los había escuchado. Los pasos se hicieron más cercanos, más nítidos. Algo nos estaba siguiendo, pero no podíamos ver nada. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi corazón comenzó a acelerarse, y un sudor frío recorrió mi espalda. El desierto, que antes parecía vacío y vasto, ahora se sentía pequeño y claustrofóbico. Todo a nuestro alrededor se apretaba, y el aire, denso y pesado, parecía rodearnos. En un abrir y cerrar de ojos, el coyote se detuvo. Su cuerpo se tensó. Sus ojos escanearon rápidamente el horizonte. Su rostro, siempre tan controlado, se mostraba ahora tenso, como si algo lo estuviera acechando, igual que a nosotros. «Rápido, sigan caminando, no paren», dijo con un tono urgente y comenzó a moverse aún más rápido. La mujer con el niño y los otros no dijeron nada, pero su miedo era evidente. Todos comenzamos a caminar al mismo ritmo, aunque la fatiga y el pánico comenzaban a hacer estragos en nosotros. El sonido de los pasos no cesaba. Eran más rápidos, más cercanos, y la sensación de que algo invisible nos estaba siguiendo se intensificaba. No podía dejar de mirar hacia atrás, aunque sabía que debía hacerlo. Sin embargo, no pude resistir la tentación de girar la cabeza, y al hacerlo vi algo que me heló la sangre. Había una sombra, una silueta que se desplazaba con una agilidad imposible. No era un ser humano, no tenía una forma clara, pero su presencia estaba marcada por la distorsión del aire.
como si estuviera hecha de niebla o vapor. Se movía rápidamente, pero no hacía ruido. Era como una sombra que se arrastraba por el suelo, como si estuviera tomando forma mientras avanzaba. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sentí que el aire se volvía más denso y mi cuerpo se paralizó. Era una sombra sin rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí, como si me estuviera observando, esperando a que cayera en su trampa. «No mires atrás, José», dijo el coyote con voz grave, pero su tono era casi como una súplica. No podía dejar de mirar. El miedo me paralizaba, pero algo en mi interior me dijo que debía correr, que debía escapar de esa sombra. De alguna manera, sabía que si no lo hacía, nunca saldríamos de allí. En ese instante, Clara cayó al suelo, y el grito del niño rompió el silencio. Los demás se detuvieron en seco, pero yo no pude. Mis piernas ya no respondían. Mi mente estaba llena de una ansiedad que no podía controlar. Sin embargo, no podía dejar a Clara atrás. No podía dejar que el desierto nos absorbiera uno por uno. «¡Clara!», grité, pero la sombra ya estaba demasiado cerca. La figura se movía con una rapidez sobrenatural y su presencia me envolvía, dejándome sin aliento. Fue entonces cuando escuché una voz suave, susurrante, que parecía provenir de todas partes. «No puedes escapar». Era como si el desierto mismo hablara. Mi cuerpo temblaba, mis ojos se llenaron de lágrimas por el miedo, pero aún así, me arrastré hacia Clara. Tomé su brazo, intenté levantarla, pero su cuerpo estaba rígido, como si hubiera quedado atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El miedo me quemaba como una fiebre. Mis manos temblaban al intentar levantar a Clara, pero algo en su cuerpo me decía que ya no era la misma. Estaba rígida, sus ojos estaban vidriosos y su boca apenas se movía al respirar. Era como si hubiera sido absorbida por el desierto, como si estuviera comenzando a desvanecerse, a fusionarse con la tierra misma. El niño, que aún lloraba con desesperación, miraba a su madre con una angustia profunda, pero ni él ni yo podíamos hacer nada. El coyote nos había dejado atrás. Ya no estaba cerca. El desierto nos había engullido por completo. La figura, la sombra que no era sombra, se acercaba más y más, y a medida que lo hacía, sentía que el aire se volvía más pesado, más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El sonido de sus pasos era lo único que podía escuchar. Un ruido como el crujir de la tierra bajo algo pesado, que nunca dejaba de resonar. «José, corre». La voz del coyote llegó desde atrás, pero no había tiempo para correr. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La sombra ya era tan cercana que podía sentir su frío en la piel, una sensación helada que me recorría los huesos. Me forcé a mirar hacia la figura. Era más que una sombra. Podía ver una forma, pero no tenía una cara, ni manos, ni pies. Solo un vacío que se movía como si tuviera voluntad propia. La forma parecía distorsionarse a medida que se acercaba, como si el aire mismo cediera ante su presencia. Y cuando estuvo a pocos pasos de mí, sentí un tirón en el pecho, como si todo lo que era yo estuviera siendo succionado. Fue en ese momento cuando el niño, aún aferrado a su madre, empezó a gritar con un terror indescriptible. Su grito era tan agudo, tan desgarrador, que sentí que la tierra misma se estremecía con él. Algo dentro de mí me dijo que ya no podíamos quedarnos allí, que si no huíamos seríamos arrastrados por esa fuerza. Me levanté con dificultad, tomé a Clara por el brazo y comencé a correr. No sabía a dónde iba, solo corría. Y el sonido de los pasos, el crujir de la tierra, seguía persiguiéndome, siempre cerca, siempre a punto de alcanzarme. Mi respiración era irregular, mi visión se nublaba. Sentía como si las sombras mismas me estuvieran atrapando, como si el desierto ya me hubiera marcado. Pero algo extraño ocurrió. Mientras corría comencé a ver pequeñas figuras a lo lejos, apenas visibles, entre las dunas. No eran personas, ni animales, sino siluetas flotantes que se desvanecían en el aire, como si fueran parte de la misma oscuridad. Era como si el desierto estuviera lleno de recuerdos olvidados, de presencias atrapadas en el tiempo.
La figura detrás de nosotros ya no emitía ningún sonido. Había dejado de acercarse, pero eso no significaba que hubiera desaparecido. Sabía que seguía allí, observándonos, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, llegamos a una pequeña hondonada, un refugio improvisado que el coyote había señalado previamente. Estaba oscuro allí, y al entrar, el aire era menos denso. Respiré profundamente, tratando de calmar mi ansiedad, pero el miedo seguía en mi pecho. Clara cayó al suelo temblando, mientras el niño se aferraba a ella, incapaz de dejar de llorar. Nos detuvimos, todos sin aliento, mirándonos unos a otros con los ojos llenos de desesperación. El coyote apareció, y aunque su rostro también estaba cubierto por el sudor y el miedo, había algo en su mirada que no pude descifrar. Se agachó junto a nosotros y susurró: «No estamos solos en este desierto, y no lo estaremos nunca más». Las palabras me llegaron como una sentencia. El desierto había tomado algo de nosotros, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, dentro de nosotros, como una sombra que nunca se iría. Podíamos huir, pero sabíamos que ese lugar nos había marcado, que de alguna manera, el desierto era dueño de nuestra esencia, y que la figura que nos había seguido no se iría tan fácilmente. Esa noche, mientras los demás dormían, pude escuchar el viento soplando con fuerza fuera de nuestro refugio, pero no era un viento normal, era un susurro, como si algo estuviera llamándonos, algo lejano pero cercano al mismo tiempo. Un eco que se desvanecía con la misma rapidez con la que llegaba, y cuando cerré los ojos para descansar, sentí que algo se movía a mi alrededor. No era una presencia física, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, acechando en las dunas, en el aire, en cada rincón del desierto. El sol ya comenzaba a asomar nuevamente cuando nos levantamos al día siguiente. El viaje aún no había terminado, y aunque no podíamos verlo, sabíamos que algo nos estaba esperando, siempre a la vuelta de cada sombra, siempre al alcance de nuestro miedo.